Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos como cada semana para presentarles un tema de actualidad. Bueno, y miren el tema del que vamos a hablar hoy, el metro ligero de la carrera 80. La semana pasada se hizo el anuncio por parte del Gobierno Nacional de la autorización de un documento que se conoce como COMPES, que básicamente es el aval del Gobierno Nacional a la cofinanciación de este proyecto. La Nación va a poner el 70% del dinero y Medellín debe poner el 30% restante. El tema lo vamos a analizar en compañía de un arquitecto, que es el gerente para esta obra. Él se llama Sergio López. Señor gerente, es un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido. Gracias, Hernán. Buenas noches a vos y tus teleaudientes que siguen constantemente los temas que tenés para traer acá. Bueno, vamos a empezar hablándoles un poco acerca de qué es un tren ligero. Cuando se dice ligero, para que empecemos a entendernos por ahí, no es por velocidad, no es porque ruede más rápido, sino, para que lo entendamos mejor, es como una especie de metro light, un metro más pequeño, si se quiere llamar así, o un sistema intermedio entre un tranvía, que es más liviano, y un metro, que es más pesado. ¿Más o menos así? Varias cosas que hay que aclarar ahí. Primero, medio paso entre el tranvía y el metro pesado. Y ahorita hacemos la diferencia entre tranvías y metros, para que lo tengamos claro. Entonces, metro ligero tiene una velocidad promedio de unos 45 kilómetros, mientras el tranvía tiene una velocidad promedio de 35, el metro pesado unos 65. Capacidad de personas, un tema similar. Velocidad máxima, por ejemplo, en el metro de Medellín estamos a 80 kilómetros. En el tranvía de Ayacucho estamos a 30 kilómetros. Este va a tener una velocidad máxima de unos 60 kilómetros. Y realmente la diferencia entre el tranvía y los metros está en dos temas. Primero, la exclusividad de carril. ¿Qué es exclusividad de carril? El tranvía, vos ves que el de Ayacucho comparte taxis, comparte con el vehículo, con el peatón. Comparte vía con los vehículos. Comparte vía. En este caso no, va a ser exclusivo y solo para en las estaciones, lo mismo que pasa con el metro pesado. Y lo segundo es que es acoplable. ¿Qué es acoplable? Cuando se va aumentando, cuando va llegando a las capacidades máximas, en este momento nosotros tenemos un metro ligero que llega a 180.000 pasajeros día, lo que hace es que se acopla con otro tren. Se acopla con otro tren, entonces duplicar la capacidad que tendría este metro. ¿Cuánto miden estos vehículos? Tiene una sección aproximada de 2,65 y pues realmente depende del número de vagones. Realmente las definiciones de detalle de qué tamaño va a tener depende de la licitación pública que se estructure después de que tengamos el famoso COMFIS, que lo anunciaste muy bien. Nosotros tenemos un COMPES. Cuando tengamos el COMFIS, nosotros nos vamos por un tema de licitación pública. Entonces se hace una estructuración técnica donde se dice, vea, quiero que tenga tantas ruedas, que mida tanto, que tenga tanto tamaño. En esos momentos sabremos exactamente las dimensiones. Es un sistema más silencioso que el metro. Es eléctrico, los sistemas eléctricos son silenciosos por naturaleza. Realmente lo importante acá es entender que va a ser el vecino de la zona occidental de Medellín y que realmente es energía limpia, es energía sostenible, es máxima capacidad de pasajeros, lo que llamamos sistemas de alta capacidad de pasajeros y silencioso. Este sistema también mucho más bajito a nivel de acera, ¿o qué tan alto es? No, es a nivel, ¿cierto? La mayoría es a nivel, pero nosotros vamos a tener pasos elevados, se va a ver muy parecido a los viaductos que tenemos en el metro en la zona de la 65 y la autopista, para cruzar la autopista y pasar la 65, y vamos a tener un paso soterrado a la altura de la Facultad de Minas. Vamos a tener una estación soterrada y ya él toma nivel y se va a nivel por el resto del recorrido. Uno revisa la vigencia de este medio de transporte en el mundo y las capitales que lo tienen son muchas. Pues realmente metros, digamos como se configuran en estos momentos, el primero es el que tiene Medellín y en estos momentos hay uno en ejecución en Bogotá, que es el metro de Bogotá y va a ser de unas dimensiones parecidas. Metros ligeros en Latinoamérica no hay, ¿cierto? No hay. Hay metros subterráneos, por ejemplo en México, en Argentina hay metros subterráneos, en Quito hay metro subterráneo. Este metro ligero se ve mucho en Europa. Se ve mucho en España, en Lisboa, se ve mucho, por ejemplo, en Austria, en esta zona de Europa se ve mucho los metros ligeros. ¿Por qué metro ligero? Digamos que la razón es, primero, la dimensión de los pasajeros que puede llevar la zona occidental y lo segundo es que tiene muchísimo potencial de transformación urbana. Porque como es una sección tan amigable, es una sección urbana que se transforma, lo que pasa es que las ciudades tienden a llevar el comercio al lado de estos lugares, a llevar los servicios, a llevar la densificación urbana. Entonces, digamos que esa es una decisión por la cual irse por un tren de estas características, porque va a reconfigurar lo que es la sección de la 80 y le va a dar densidad a la ciudad en esa zona. Que estos medios, que este tipo de transporte sea más liviano, ¿qué ventajas da? Realmente la decisión tecnológica
se da es por el número de pasajeros más que por un beneficio, porque realmente la diferencia entre un metro pesado y un metro ligero va mucho es con la capacidad de carga de pasajeros que tenga. El corredor en estos momentos lo que nos indica es que puede llevar unos 180.000 pasajeros al día, mientras en estos momentos la línea A y B puede estar transportando 1.000.000 de pasajeros, porque es una troncal que va por el corredor. Esta va más por la zona media de la zona occidental. Entonces digamos que esos pasajeros son lo que nos apuntan a la tecnología, ¿cierto? Si fuera menos, entonces tal vez lo que diría el estudio es, no, hágalo con buses. Si fuera más poquito, podríamos decir, no, hágalo con tranvía. Si fuera más, dirían, no, ponga un tren más pesado. Entonces, no es que sea más o menos, o mejor o peor, simplemente es la capacidad de pasajeros que permite cargar este sistema. El metro ligero en el mundo, las experiencias que existen en otros países, ¿sirven de alguna manera para Medellín? ¿Medellín está estudiando algo? Sí, digamos que nosotros tenemos dos puntos de experiencia importantes. Primero, la empresa Metro de Medellín, la empresa de Barria Burrá, es una empresa que tiene todas las personas técnicas especializadas en temas ferroviarios y que digamos que son los estructuradores técnicos del proyecto, y digamos que esa es la primera experiencia. La segunda, hemos revisado muchos trenes, por ejemplo, Lisboa nos parece un muy buen referente, nos parece muy buen referente Madrid, nos parece muy buen referente Barcelona, que digamos que ya tienen varios de esos sistemas, tienen trenes subterráneos, tienen trenes elevados, tienen estos metros ligeros, tienen tranvías en las zonas históricas, y digamos que en esa mixtura lo que importa es densificar la red, porque digamos que lo que uno hace es densificar la red para que la gente se baje el carro. Lo que va a hacer Medellín, hay digamos algunas preguntas clave que se podría estar haciendo la gente. Entonces las voy a hacer más o menos en ese mismo sentido, a ver, para que usted le empiece a dar claridad a la gente. Claro que sí. ¿Los corredores, los terrenos para esto ya están o van a tener que comprar predios? ¿Qué hay que decirle a la ciudadanía en ese sentido? Bueno, realmente nosotros en estos momentos cuando uno presenta los proyectos, los presenta en fase 2. ¿Qué es fase 2? Prefactibilidad. Sabemos cuál es la tecnología, sabemos cuántos pasajeros podemos llevar, pero realmente los estudios de detalle se contratan con la licitación ganadora. ¿Por qué? Porque cuando uno hace los diseños de detalle en estos momentos, empieza a tener incompatibilidades con la persona que ejecuta. Entonces eso tiende a tener problemas de ingeniería muy complejos. Entonces se empaqueta diseños de detalle con ejecución y el mismo concesionario hace ese tema. Ejemplo, Bogotá. El concesionario chino está en este momento en Bogotá, que fue el que se lo ganó, diseñando, y ellos mismos ejecutan. Entonces esas definiciones de cuántos predios nosotros tendríamos que comprar, que esperamos que sean muy pocos, lo hacen los diseños de detalle. O sea, sí hay que comprar predios, pero todavía no se sabe cuántos. Exacto, sí. Pero que es otro tema que hay que decirle a la comunidad. ¿Cómo es la sección de vía que tiene este tema? Nosotros tenemos el sistema en el centro del carril, tenemos 2 carriles de movilidad normal vehicular más angostos. Nosotros en este momento tenemos una sección de 3.5, la idea es que sea de 3. Lo que hace es esa disminución de las secciones que empiece a caber este tema central, y hay muchas partes del corredor de la 80 que la sección del andén es muy amplia. Ahí se parquean carros, por ejemplo, hay unos antejardines amplios, entonces se reconfigura de manera tal de que no haya afectación al predio. Pero en esa reconfiguración, ¿qué es importante? Cicloinfraestructura en todo el corredor, que eso es importante, la movilidad en bicicleta. Aprovechamiento del espacio público, que la persona que tenga un restaurante ahí pueda sacar sus clientes al andén, y eso se llama aprovechamiento público. Y también digamos que lo importante es respetar los árboles que están sobre la franja. Esa es como la idea de la sección vial. Revisemos algunas cifras que también nos ayudan a complementar lo que está diciendo el gerente en relación con este proyecto. Miren, por ejemplo, el tramo que va a ser intervenido, 13.25 kilómetros, ¿verdad? Sí. 17 estaciones, 20 trenes. Se imagina uno que no todos en operación, ¿cierto? En un momento dado... No, los 20 trenes nos dan para la capacidad máxima. Bueno. Lo importante ahí es los intervalos. Hora pico salen todos, me imagino que en horas valle menos. Un impacto está calculado inicialmente en unos 35 barrios, más o menos 1 millón de habitantes. Y bueno, la inversión, 3.541.000 millones de pesos, como les decíamos ahora, el 70% por cuenta de la nación y el 30% por cuenta del municipio. Histórico. Realmente la ley dice, cuando cofinancia la nación puede ir del 40 al 70, logramos el máximo. Y digamos que eso es un tema importante que hay que decir, es que fue una negociación bien llevada con la nación. El presidente se compromete con la región, con Medellín, con Antioquia, y logramos que cofinancien el 70%, 2.4 billones de esos 3.5, y nosotros como municipio vamos a poner 1.1 billones. Gerente, si el sistema
termina siendo tan eficiente, si termina mostrando todas las bondades que ustedes están calculando, ¿se podría avanzar en la ciudad en algún momento a utilizar, por ejemplo, carriles de MetroPlus, quitar MetroPlus y poner, por ejemplo, este sistema en reemplazo? Me parece una propuesta interesante. Realmente lo que nos dice ese tema son los estudios de movilidad. Nosotros en estos momentos tenemos la línea 1 y 2 de buses del BRT o MetroPlus. Está funcionando bien, ¿cierto? Podríamos mirar que si se llegara a desbordar la capacidad, sería una propuesta interesante porque se usan mucho como pretroncales y lo que sería un cambio tecnológico. Por el momento la ciudad no lo necesita, pero podría ser funcional. Y aparte pues, de la mayor capacidad estaría, por ejemplo, el asunto ambiental. Sí, digamos que en estos momentos, por ejemplo, en este momento en el corredor están andando buses eléctricos. Esos buses eléctricos, digamos que cuando llegue el sistema de movilidad masiva Metro de la 80, esos buses podrían entrar a reforzar la línea 1 y 2. Entonces ya los buses de gas y diésel van saliendo y van creando buses modernos eléctricos. Digamos que también es una forma de ayudarle al tema ambiental en la ciudad, cuando ya el sistema de movilidad masivo que tenemos de buses que van a salir de la 80 entrarían a reforzar la línea 1 y 2. Otra pregunta de ciudadano. ¿Hay en estas primeras de cambio, cuando apenas estamos en la etapa de financiación, pero todavía no hemos empezado a construir, ¿hay de pronto alguna idea a no sé cuántos años para extender esto hacia otros municipios metropolitanos? Sí, digamos que nosotros en el Valle de Aburrá tenemos el plan rector de expansión del metro. Ese plan es un plan de expansión que nos sirve para muchísimos años. Este era el que seguía priorizado, pero hay otros proyectos, por ejemplo la línea F o el tren del Río, que sería el siguiente, y después seguiría el proyecto de la avenida 34 en el Poblado. Y así sucesivamente hay 20 carriles priorizados y esperamos que se siga construyendo la ciudad como se ha venido construyendo en la movilidad. Metro ligero de la 80. Ya seguimos conversando de este tema. Nos decía el gerente de este nuevo sistema de transporte que la financiación o la cofinanciación por parte del Gobierno Nacional se logró en tiempo récord. El alcalde de la ciudad destacó este hecho. En otras ciudades, pasar de aval fiscal a COMPES tomó 4 años. Acá nos ha tomado 7 meses. Solo lograr el aval fiscal ya era un reto. Nos dijeron muchas veces que era imposible, que eso no lo íbamos a lograr, que era imposible lograr el aval fiscal. Y cuando logramos el aval fiscal dijeron, el COMPES va a ser imposible. Bueno, este COMPES ya asegura los recursos de la nación y asegura. Ahora pasamos a una siguiente etapa, que los asegure el Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad, donde ya está radicado el proyecto respectivo para que apruebe las vigencias futuras y que Medellín pueda poner el dinero respectivo, ese 30% para la financiación. La Junta Directiva del Metro está compuesta por 9 personas, 5 del Gobierno Nacional, 2 por parte del Gobierno Departamental y 2 por parte de la Alcaldía de Medellín. El presidente de esa Junta Directiva es el gobernador de Antioquia. Él también manifestó su satisfacción por este aval del Gobierno Nacional y dijo que es muy importante que estos proyectos que vienen en el tiempo, que no salen de un momento a otro, sino que se han ido, digamos, acumulando en los deseos de la ciudadanía y las diferentes administraciones, pues salgan adelante. Esto asegura los recursos de cofinanciación del Gobierno Nacional y asegura y factibiliza la elaboración de esta importante obra. Aníbal Gaviria Correa, siendo gobernador de Antioquia y presidente de la Junta Directiva del Metro de Medellín, en el año 2006 se aprobó el Plan Rector de Expansión del Metro de Medellín y con ese plan de expansión se definió la ruta de trabajo para la estructuración del proyecto de esta gran obra para la ciudad de Medellín. En Medellín y Antioquia se construye sobre lo construido. Gracias al Gobierno Nacional por confiar en la región, vamos a salir unidos en este importante proyecto. ¿Desde cuándo, señor gerente, estamos trabajando en Medellín en esto? Pues yo me acuerdo por allá de un plan rector del metro, de un plan, usted ahorita nos estaba hablando inclusive de toda esa planeación que se hace a mediano, a largo plazo, bueno, también a corto plazo. ¿Desde cuándo estamos hablando de este proyecto en la ciudad? Bueno, vamos a empezar un poquito de historia. En el año 1980 ya se estaba diciendo, en esos momentos no habían planes de desarrollo, que había que priorizar el corredor del 80. Más o menos en historia, básicamente desde los primeros POTs en el 98 ya existía una prioridad para ese corredor, ¿cierto? Siempre se apuntaba a ese corredor y el plan de expansión del metro que se actualiza en el año 2015 dice, los prioritarios son la línea F, el corredor del Río,
y el Metro del 80, ¿cierto? Realmente tiene mucha historia de planificación. El proyecto ha pasado por muchos temas, pero siempre la negociación con la Nación ha sido un reto, porque llegar a un COMPES no es presentar y radicar un proyecto, es pasar por una serie de avales técnicos y fiscales, por una serie de mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y con el DNP, que es donde se concentran los técnicos más tesos en estos temas de movilidad. Y siempre lo que había pasado históricamente es que presentaban y rechazaban. Pasó en el año 2012 con un estudio que se hizo con IDOM. Se presentó en el año 2016-17 en la alcaldía anterior y se rechaza en el año 2019 porque no cumple con la demanda. Nosotros volvimos a presentar a principios de este año y contamos con un proyecto ya que venía con mucha historia, con mucha maduración. Y O sea, tomaron lo que venía, pulieron las observaciones y presentaron otro. No, realmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando te rechazan la demanda de pasajeros, tienes que reformular todos los estudios de CAPEX, de OPEX, de sistema socioeconómico, de selección tecnológica, o sea, todos los estudios. Más o menos desde cero. Realmente se conserva el trazado Ajá. y se remodela todos los estudios, porque realmente no es decir, ve, en esta rayita es el metro, no, tienes que justificar técnicamente si te cumple la demanda, si vale tanta plata, si el OPEX es sostenible, si socioeconómicamente el proyecto es más beneficioso para la ciudad que el gasto que representa, si la selección tecnológica es correcta, si no es un bus, si no es un tranvía, si no es un metro pesado. Todos esos modelos se actualizan rápidamente en enero. Presentamos y contamos con la suerte de darle por fin al número estrella, 178.400 pasajeros, que realmente se hizo en un trabajo conjunto con el área metropolitana, que es nuestra autoridad de movilidad, y nos da por fin el número aceptado por la Nación. Entonces ahí arranca una serie de mesas de trabajo, de mesas técnicas. En marzo nos dan el aval técnico, que es cuando el Ministerio de Transporte dice, cumple con este tema, cumple con todos estos modelos operativos. En una semana después nos dan el aval fiscal, cuando la Nación dice, usted como Medellín tiene cómo asumir los gastos, yo como Nación tengo el espacio fiscal, avance. Y arrancamos con el COMPES, y ya con el COMPES lo que dice es estratégico de la Nación, lo voy a cofinanciar. ¿Cómo jugó en la decisión del gobierno nacional la pandemia? En el sentido que hay un interés en este momento por invertir en infraestructura de parte del gobierno nacional para mover el empleo y por extensión un montón de sectores económicos. Mucho, tuvo mucho que ver y digamos que también hay que ver las crisis como oportunidades. Yo creo que eso es una muy buena reflexión. Claro, ¿cuál es la medida contracíclica para generar empleo para una ciudad como Medellín que tiene unas tasas de desempleo que se calculan por encima del 26%? Las grandes obras de infraestructura. Entonces la Nación ve que tenemos un proyecto maduro, que ya tenía avales técnicos, que tenía avales fiscales. Ellos deciden darle el acelerador al tema y por eso, y eso era algo que comentaba el alcalde en esta notica que acabas de poner, estos procesos demoran 4 años del aval técnico al COMPES. En este caso fueron 6 meses. Es un tema histórico y creemos que con la misma celeridad el proceso que viene, que es el convenio de cofinanciación, que básicamente es el contrato donde las partes se sientan, que sería el presidente Iván Duque, el alcalde Daniel Quintero, y firman la cofinanciación. Lo que siempre se pregunta a la gente, ¿para cuándo? ¿Cuándo y para cuánto? Porque la gente hasta que no ve una máquina sacando tierra y no ve un montón de trabajadores, no dice esto ya empezó. Estas partes iniciales, pues digamos ¿Qué cronograma tenemos? Sí. Es importante decirlo. Comenzamos en el año 2021. ¿Cuándo? ¿En qué mes? Primer trimestre del año. Primer trimestre. ¿Comenzamos a qué? Arrancamos A todo mover. el tema de adquisición predial. Ajá. Y a final de ese mismo año arrancaríamos la ejecución, lo que vas a ver de la retroexcavadora, el cemento y los otros. Y tenemos 5 años de ejecución. Entonces, entre finales del 21, finales del 25 y comienzos del año 2026. Nosotros como administración no vamos a entregar la totalidad del proyecto, pero creemos que el gobierno entrante tiene que entrar con todo el acelerador para que logremos cumplir ese cronograma. ¿Hay alguna zona, usted ahorita por ejemplo me mencionaba algunas de las intervenciones, ¿hay alguna zona que podría presentar alguna dificultad especial? Lo digo porque haya que hacer unas intervenciones ahí más difíciles de deprimidos o de redes o de cosas por el estilo que funcionan en esto de la ingeniería. Yo creo que más que dificultades hay unas zonas de oportunidad que se tienen que explotar muy bien y que tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, el patio taller. El patio taller es el corazón de los sistemas ferroviarios porque es donde vos tenés todo el tema de velocidad, de mantenimiento, de todo lo que necesitan los trenes para poder funcionar bien. Entonces, el patio taller está ubicado en la zona
del Rinconcito Ecuatoriano, cerca del Cerro El Volador, en esa zona tenemos que tener mucha concentración para que ese sistema esté bien, es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, son los intercambios viales, hay 2 que están en ejecución, que por cierto, también otro tema de la negociación, nos lo recibieron en aporte en especie. Nosotros tenemos que poner 1.1 billones de pesos, pero nos van a restar en efectivo, en plata efectiva, 215.000 millones de pesos que le corresponden a los intercambios. Los intercambios hay que ser muy cuidadosos para que estén rápidamente y no los acepten la nación. Son puntos de interés e importantes para el proyecto. Volvamos a las características de este tipo de sistema. Pues uno escucha sobre el trazado entre la terminal del norte y la Guacatala y no ve exactamente lomas, pero yo tengo entendido que estos sistemas están en capacidad de tener una pendiente inclusive superior a la que puede tener, por ejemplo, un metro. ¿Qué hay en eso? No, pues realmente en el corredor no tenemos pendientes fuertes, pronunciadas, pero realmente estos sistemas, los metros, digamos que cuando son en riel, que digamos que es una de las características que tiene acá, no tienen esa capacidad de pasar esas pendientes que estás comentando. Por eso, los intercambios, los que están en ejecución en estos momentos, que son San Juan y Colombia, quien pasa por encima del nivel es el carro. O sea, yo paso por encima en Colombia y por debajo pasa el tren. De manera tal de que se le dé la exclusividad al tren sin tener esos cambios de pendiente que lo harían un reto técnico no viable. De la misma manera, entonces, la capacidad de giro, ¿cómo da? La capacidad de giro en este caso es más variable que el tren pesado, pero en este caso nosotros no tenemos unos giros muy abruptos. El único giro que es, digamos, fuerte, y por eso es que también se decide por una estación soterrada, es la zona de la Facultad de Minas, ¿cierto? Porque digamos que tú vienes por toda esta zona de la Ciudadela Pedronel Gómez, que es ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, y vas a tomar la 80. Entonces, para tomar la 80 hay un giro importante que hay que hacer, entonces por eso se decide que la estación sea soterrada para que pueda hacer ese giro en la parte del subsuelo. De resto, el corredor de la 80 es muy recto, pues realmente es muy recto, pues va llevando una curva pronunciada en la zona de Guayabal, pero no es tan profunda. Desde el punto de vista de la financiación, pues la gente siempre se pregunta de dónde va a salir el dinero. Pues la nación hará lo propio. En el caso de Medellín. Vigencias futuras ordinarias. ¿Qué es una vigencia futura ordinaria? Básicamente es decir, nosotros vamos a captar plata de las rentas municipales de aquí a tantos años, a 15 años, y vamos a reservar de esas rentas lo que nos correspondería aproximadamente a 50.000 millones de pesos, que para un municipio de Medellín, que tiene un presupuesto de 10 billones de pesos, son 50.000 millones de pesos mensuales, es muy poca plata. Además, teniendo en cuenta que nos van a recibir 215.000 millones de pesos en intercambios, creemos que es una financiación muy cómoda. Y como te comenté antes, el aval fiscal nos dice, usted como Medellín tiene las finanzas suficientes para soportar estas vigencias futuras. Es decir, vigencias futuras, no endeudamiento y en un plazo muy cómodo de 15 años, que es muy poco. Bueno, señor gerente, muchas gracias por venir por aquí, por ayudarnos a entender más este tema y le cae la noticia a la ciudadanía, algunos aspectos técnicos, operativos y económicos de este proyecto. Y ya lo dijo el gerente, a finales del próximo año seguramente van a poder ver la retroexcavadora y en 5 añitos entonces ya todo el tren ligero entonces moviéndose por la 80. Que esté muy bien, señor gerente, muy amable por venir. Muchas gracias, Hernán, a usted por la invitación y para lo que necesites, aquí siempre estaré. Muchas gracias a ustedes también muy amables por su compañía y los esperamos la próxima semana con otro invitado y otro tema de interés. Hasta entonces.